Hola compañeros, nosotros vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas de las enfermedades renales y glomerulopatías. Antes de empezar vamos a leer un caso clínico, eh, paciente de 50 años de edad ingresado para estudio de síndrome nefrótico. Se realiza biopsia renal con los siguientes hallazgos: engrosamiento uniforme y difuso de la pared de los capilares glomerulares. Con la tinción de plata se observan espículas y la inmunofluorescencia muestra depósitos de IgG y C3 a lo largo de la pared capilar. En suelo se detectan autoanticuerpos circulantes contra el receptor tipo M de la fosfolipasa A2. En la pantalla pueden ver algunas opciones de cuál podría ser el posible diagnóstico. Al final de nuestra exposición vamos a dar la respuesta correcta. Manifestaciones clínicas de las enfermedades renales. Encontramos de que el cuadro clínico de estas o de las nefropatías suelen ser muy variadas y estas se pueden agrupar en síndromes. Dentro de estos síndromes encontramos la zoemia. Siguiente diapositiva, por favor. La zoemia es una anomalía bioquímica que se refiere a un incremento en la concentración del nitrógeno urémico sanguíneo, o BU, y de la concentración de creatinina. Estas están relacionadas a una reducción del filtrado glomerular y es una característica típica de una lesión renal que puede ser aguda o crónica. Encontramos está la zoemia prerrenal que se debe a una hipoperfusión renal, esa que va deteriorando la función renal, y hay una ausencia del daño parenquimatoso. La zoemia postrenal se debe a una obstrucción al flujo urinario distal al riñón y se puede corregir liberando la obstrucción. Siguiente diapositiva, por favor. El síndrome nefrítico está causado por la enfermedad glomerular y está marcado por la presencia de hematuria, que puede ser macro o microscópica. También el filtrado glomerular se encuentra disminuido. Se presenta una proteinuria que puede ser leve o moderada y también hipertensión. Y esta pues es una presentación clásica de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Siguiente. Del síndrome nefrótico, este se caracteriza por la presencia de una proteinuria de más de 3.5 gramos por día. También se presenta hipoalbuminemia, un edema intenso, hiperlipidemia y lipiduria. Está caracterizado por una enfermedad glomerular. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por una rápida disminución del filtrado glomerular, una desregulación del equilibrio hidroelectrolítico, la retención de productos metabólicos como urea y creatinina. Y esta es una consecuencia de lesión glomerular, intersticial, vascular o una lesión tubular aguda. Y los casos graves suelen presentarse o caracterizarse por la presencia de oliguria y anuria. Siguiente, por favor. La enfermedad renal crónica está definida como la presencia de un filtrado glomerular inferior a 60 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Este suele ser persistente y dura al menos 3 meses y puede presentarse también con albuminuria persistente. Siguiente, por favor. De los defectos tubulares renales, estos están dominados o caracterizados por poliuria, nicturia y trastornos electrolíticos, como lo sería la acidosis metabólica. Dentro de las causas de esta podemos encontrar que hay enfermedades hereditarias que la pueden provocar, como la diabetes nefrógena familiar, la cistinuria y la acidosis tubular renal. Siguiente. Las glomerulopatías. Los glomérulos se pueden lesionar por distintas causas o por distintos factores y pueden ir también dañándose en el transcurso de algunas enfermedades sistémicas. Dentro de estas enfermedades encontramos las inmunitarias, como el lupus eritematoso sistémico, algunas afectaciones vasculares o problemas vasculares como la hipertensión, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y también algunas afecciones hereditarias como la enfermedad de Fabry. Y esta
Bueno, la glomerulonefritis crónica es la causa más frecuente de nefropatía crónica y estas enfermedades suelen dañar a los glomérulos, por lo tanto se denominan glomerulopatías secundarias. Siguiente, por favor. Y de las glomerulopatías primarias se caracterizan porque el riñón es el único órgano afectado o el que está predominantemente dañado. Las respuestas patológicas del glomérulo a la lesión. En cuanto a estas respuestas, se pueden hablar de dos o más regiones tisulares básicas, en las cuales entran la hipercelularidad, el engrosamiento de la membrana basal, la hialinosis y la esclerosis. La hipercelularidad es la inflamación de los glomérulos que puede caracterizarse por el aumento del número de células en los ovillos glomerulares, y esta puede ser por tres de estas siguientes características. La primera es una proliferación de células mesangiales y endoteliales. La segunda es la infiltración leucocítica, en la cual pueden entrar neutrófilos, monocitos y en algunas enfermedades linfocitos. Y la tercera, la proliferación con formación de semilunas. Esta sea por acumulaciones, que puede ser por células epiteliales glomerulares y leucocitos infiltrantes. Siguiente, por favor. Luego está el engrosamiento de la membrana basal. Se dice que este cambio se puede observar de dos formas. La primera es con el microscopio óptico, en el cual se va a ver mejor con la tinción de ácido periódico de Schiff o PAS, y la segunda es con el microscopio electrónico. Este engrosamiento también va a adaptar tres formas posibles, en el cual se puede ver primero un depósito de material amorfo electrodenso que normalmente se da por inmunocomplejos, y este se produce en el vértice endotelial de la membrana basal glomerular o dentro de la misma. El segundo es el engrosamiento de la membrana basal debido a un aumento en la síntesis de componentes proteicos, como por ejemplo en la glomerulosclerosis diabética. Y por último, la formación de capas adicionales de matriz de membrana basal en localizaciones subendoteliales que pueden ir desde una matriz poco organizada a una lámina densa completamente duplicada. Un ejemplo de esta podría ser la glomerulonefritis membranoproliferativa. Siguiente, por favor. Luego podemos hablar de la hialinosis y la esclerosis. Hablando de la hialinosis, decimos que cuando hablamos de glomérulos se produce una acumulación de aspecto homogéneo y eosinófilo que se puede ver con el microscopio óptico. Y con el microscopio electrónico se puede ver que la hialina es extracelular y amorfa. Siguiente, por favor. La esclerosis, esta se caracteriza por acumulaciones de la matriz de colágeno extracelular que se pueden limitar a las áreas mesangiales, como sucede a menudo en una glomerulosclerosis diabética, y afectar así a las asas capilares o ambas estructuras. Las lesiones se pueden ver por cambios histológicos que a su vez se pueden dividir según su distribución, que pueden ser difusos cuando afectan a todos los glomérulos, globales cuando afectan a la totalidad del glomérulo, focales cuando afectan solo a una proporción de los glomérulos, segmentarios si estos afectan a una parte de cada glomérulo, o del asa capilar o mesangial cuando afectan predominantemente a las regiones de estas áreas. La patogenia de la lesión glomerular. Actualmente no se conoce mucho sobre los agentes etiológicos y los sucesos desencadenantes, pero está claro que existen mecanismos inmunitarios asociados a la mayoría de las formas de las glomerulopatías primarias y secundarias. Principalmente se habla de dos formas de lesiones asociadas a anticuerpos. La primera es la lesión mediada por anticuerpos que reaccionan in situ dentro de los glomérulos. Y la segunda es una lesión que aparece como consecuencia del depósito de complejos antígeno-anticuerpo o inmunocomplejos circulantes en los glomérulos. Primero, las enfermedades causadas por formación in situ de inmunocomplejos. En estas, como su nombre lo dice, los anticuerpos reaccionan directamente con el antígeno tisular intrínseco o con antígenos plantados que están en los glomérulos desde la circulación. Es importante mencionar aquí el modelo de Heyman o de la nefritis de Heyman, que sea con un modelo que es de murina experimental. También es importante mencionar que actualmente se ha hecho un avance en el conocimiento de glomerulonefritis que procede de la identificación del receptor de la fosfolipasa A2 de tipo M como antígeno de base en la mayoría de los casos de nefropatía membranosa humana. Siguiente, por favor. Este se traduce en engrosamiento de la membrana, un patrón granular en el estudio con inmunofluorescencia para inmunoglobulina y complemento activado, y depósitos subepiteliales electrodensos de la AME. Los anticuerpos frente a antígenos implantados. Estos anticuerpos pueden reaccionar in situ
como antes mencionaba, con antígenos que normalmente no estarían presentes en el glomérulo, pero que se han implantado ahí, como su nombre lo dice. Estos datos experimentales apoyan que un mecanismo de este tipo puede ser responsable de la glomerulonefritis. Siguiente, por favor. Luego está la enfermedad causada por anticuerpos dirigidos contra componentes normales de la membrana basal glomerular o las glomerulonefritis que son inducidas por anticuerpos anti-MBG o antimembrana basal glomerular. En este tipo de enfermedad se dice que los anticuerpos se dirigen frente a los antígenos fijos intrínsecos que son componentes de la membrana basal glomerular propia y tienen su homólogo experimental en lo que se conoce como la nefritis de Masugi. Es importante mencionar aquí el síndrome de Gould-Pasteur, el cual se da por autoanticuerpos que se ligan al dominio no colágeno de la cadena 3 del colágeno de tipo 4. Después podemos hablar de la glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos circulantes. Este tipo difiere del anterior porque la lesión glomerular se debe al atrapamiento de complejos antígeno-anticuerpo o inmunocomplejos circulantes dentro de los glomérulos y no in situ. Siguiente, por favor. En cuanto a las características, podemos mencionar que los antígenos pueden ser endógenos o exógenos, los depósitos pueden ser subendoteliales, subepiteliales o mesangiales y la localización dentro del glomérulo sea por carga y tamaño de los inmunocomplejos y la hemodinámica glomerular y la función mesangial. La mayor parte son antígenos absorbidos. Y los mecanismos de lesión glomerular tras la formación de inmunocomplejos. Estos mecanismos se dice que no importando cuál sea el antígeno, los inmunocomplejos formados van a depositar glomérulos en los glomérulos y causar una reacción inflamatoria local generando una lesión. En resumen, estos casos de glomerulonefritis en los humanos son consecuencia de depósito de complejos inmunitarios definidos y es importante mencionar que algunos agentes etiológicos como los virus de la hepatitis B y la hepatitis C pueden causar o predisponer a la causa de un patrón de una glomerulonefritis membranosa hacia un depósito in situ. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar primero en el recuadro A que hay una lesión glomerular que es mediada por anticuerpos y que esta puede ser como un depósito de inmunocomplejos circulantes. En la B es la misma, pero los complejos se dan una formación por complejos in situ. Y es, por ejemplo, en las enfermedades que mencionaba antes, que son las antimembrana basal glomerular. Y en la C es un claro ejemplo de la nefritis de Heymann o el síndrome de Heymann. Ahora voy a hablar de la inmunidad celular en la glomerulonefritis. Existen datos que indican que los linfocitos T sensibilizados causan algunas formas de lesión glomerular y están implicados en la producción de algunas glomerulonefritis. Siguiente, por favor. La activación de la vía alternativa del complemento se produce en la entidad clínico-patológica denominada enfermedad de depósitos densos y en la emergente categoría de las enfermedades que genéricamente son designadas como glomerulonefritis por C3. Siguiente, por favor. Entre los mediadores de la lesión inmunitaria celular, glomerular, tenemos los mediadores celulares y los mediadores solubles. Entre las células que participan están los neutrófilos y los monocitos, que infiltran los glomérulos en ciertos tipos de glomerulonefritis, principalmente como consecuencia de la activación del complemento. Esto va a provocar aparición de sustancias quimiotácticas. Los neutrófilos liberan proteasas que pueden causar la degradación de la urobilina. Los macrófagos y linfocitos T infiltran los glomérulos en reacciones mediadas por anticuerpos y células cuando se activan liberan una cantidad bastante grande de moléculas biológicamente activas. Luego también tenemos las plaquetas que se agregan en los glomérulos durante la lesión del mecanismo inmunitario. También vamos a tener las células residentes del glomérulo que van a se pueden estimular para producir mediadores inflamatorios como las ERO,
las citocinas, las quimiosinas, los factores de crecimiento eicosanoides, óxido nítrico y endotelina. También vamos a tener los mediadores solubles, como es la activación del complemento, que va a inducir una entrada de los leucocitos y va a provocar la formación de C5BS9, el complejo, que es el complejo de ataque a la membrana, el cual puede causar proteinuria e incluso ausencia de neutrófilos. Los eicosanoides, como el óxido nítrico, la angiotensina y la endotelina, están implicados en los cambios hemodinámicos. Las citocinas, en particular la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, son producidos por los leucocitos infiltrantes y las células resilientes del glomérulo, y estos van a inducir la adhesión de los leucocitos. También vamos a tener las quimiosinas, como la proteína 1, la quimiotaxina de los monocitos, y estos van a favorecer la entrada de los monocitos y los linfocitos. Luego también tenemos el sistema de coagulación, que va a ser un mediador de daño glomerular. Vamos a ver que la fibrina se va a estar encontrando en los glomérulos y en el espacio de Bowman durante la glomerulonefritis. Lesión de la célula epitelial. La podocitopatía va a estar asociada a la enfermedad de causas dispares. La manifestación principal va a ser la lesión de los podocitos. Entre las causas de la lesión de los podocitos se encuentran los anticuerpos frente a los podocitos, las toxinas, citotoxinas e infecciones víricas como el VIH. Los cambios que vamos a estar encontrando va a ser el borramiento, la vacuolización, la retracción, desprendimiento de células de la membrana basal glomerular, y luego y como consecuencia de esto, funcionalmente vamos a encontrar una proteinuria. Siguiente, por favor. Aquí es lo que estábamos hablando. En esta diapositiva podemos ver de un lado los podocitos normales y luego los anticuerpos, las proteínas del complemento y las citocinas y las toxinas van a estar dañando los podocitos, lo que nos va a causar un borrado y desprendimiento de los podocitos y también una degradación de la membrana basal y pues también la proteinuria. Siguiente, por favor. Mecanismos de progresión de las glomerulopatías. Si una nefropatía destruye las nefronas funcionales y reduce el filtrado glomerular hasta 30 a 50% de lo normal, la progresión a insuficiencia renal terminal evoluciona a velocidad constante. Las dos principales características histológicas de este daño renal progresivo son glomerulosclerosis focal y segmentaria y fibrosis tubulointersticial. Siguiente, por favor. Los mecanismos de progresión de las glomerulopatías. La glomerulosclerosis focal y segmentaria afecta, aparte de algunos glomérulos, aparte de algunos glomérulos, y se desarrollan diversos tipos de lesión renal. Causa proteinuria y aumento del deterioro funcional. Parece iniciarse por el cambio adaptativo que se produce en los glomérulos relativamente no afectados de los riñones. La hipertrofia compensatoria de los glomérulos restantes va a servir para mantener la función renal. Pronto se desarrolla proteinuria y glomerulosis segmentaria, provocando finalmente esclerosis glomerular total y uremia. Los cambios adaptativos en los glomérulos, así como la hipertensión sistémica, causan la lesión epitelial y endotelial y la proteinuria resultante. La respuesta mesangial, que afecta la proliferación de las células mesangiales y la producción de la MS, junto con la coagulación interlobular, causa glomerulosclerosis. Este proceso da lugar a una mayor pérdida de nefronas funcionantes y un círculo vicioso de glomerulosclerosis progresiva. La fibrosis tubulointersticial. Siguiente, por favor. Son muchos los factores que pueden ocasionar este tipo de lesiones tubulointersticiales,
como la isquemia de los segmentos del túbulo distales desde los glomérulos escleróticos, la inflamación aguda y crónica del intersticio adyacente y el daño y la pérdida del aporte sanguíneo peritibular. También es posible que la proteinuria causa una lesión directa y la activación de las células tubulares. Muchas gracias por su atención. La respuesta al caso clínico es glomerulonefritis membranosa. Sí. Se observa que el notorio engrosamiento de las paredes capilares y sus irregularidades debido a sus espigas en su parte externa, aquí en esta imagen que pueden estar observando. Gracias por su atención.